En la médula ósea nosotros sabemos, ya lo hemos descrito, que podemos encontrar otras células medulares, entre ellas linfocitos. Sabemos que la médula ósea es un órgano linfopoyético primario. Allí se generan, a partir del stem cell, los linfocitos naive, que luego, por la circulación, van a tomar contacto con el antígeno y van a completar su desarrollo en los órganos linfopoyéticos secundarios. También podemos encontrar osteoblastos, los observamos a la derecha. Estos osteoblastos tienen la particularidad de ser células productoras de hueso. Estas células, si bien tienen aspecto macrofágico, no corresponden a células hematopoyéticas. A diferencia de los osteoblastos, los osteoclastos, que los observamos aquí a la izquierda, que se encuentran generalmente en acúmulos, y son las células encargadas de la reabsorción ósea, sí tienen un origen hematopoyético. Básicamente son macrófagos diferenciados en hueso y, como mencionábamos, su función es generar la reabsorción ósea ante determinados requerimientos. También podemos encontrar células plasmáticas. De hecho, la médula ósea también cumple funciones de órgano linfopoyético secundario. Aquí vemos 3. En la de arriba observamos una vacuola secretoria de inmunoglobulinas. Hay que tener especial cuidado de no confundirlos con eritroblastos basófilos. Mencionábamos al comienzo de la clase que cuando hacemos la diferenciación morfológica, las células más basófilas que encontramos en la médula ósea son de la serie eritroide, los eritroblastos basófilos y los proeritroblastos, y las células plasmáticas. La mejor distinción que podemos hacer con respecto a los eritroblastos basófilos es la presencia de un núcleo excéntrico, un citoplasma más amplio, y un citoplasma que, si bien es basófilo, tiene este aspecto nuboso de zonas blanquecinas dentro del citoplasma, producto que son células activadas en un intenso metabolismo. A la izquierda lo que nosotros observamos es una célula cebada. Las células cebadas son la contraparte de tejido de los basófilos sanguíneos. Bueno, aquí poco otra vez el esquema de diferenciación, y para resumir un poco los aspectos morfológicos, seguimos adelante. Esto es una tabla que simplemente quiero resaltar cómo en la médula ósea la mayor proporción de células medulares se corresponden a la serie granulocítica, sobre todo granulocítica neutrófila, con una media de un 53%. La serie eritroide ocupa una proporción de un 25%. Se encuentran poblaciones en baja proporción, como son la serie eosinófila, un 3%, las células plasmáticas, alrededor de un 1, un 3%, observemos la serie monocítica en muy escasa cuantía, y lo que quiero resaltar además es la proporción de linfocitos medulares. Aquí esta serie publica una media de un 16%, con valores que van del 11 al 23%. Y aquí quizás sea momento de destacar que esta proporción de linfocitos puede variar con respecto a la edad. Generalmente en los niños esta proporción es mayor, y en los adultos esta proporción es menor, pero que puede alcanzar valores de hasta un 25%. Bueno, como mencionábamos al principio, los métodos de estudio de la médula ósea
son el aspirado medular y la biopsia. ¿En qué situaciones podemos aplicar una estrategia y en qué situaciones podemos aplicar la otra estrategia? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para un aspirado medular? Bueno, en caso de anemias, sobre todo anemias megaloblásticas, anemias sideroblásticas, anemias refractarias a los tratamientos, anemias aplásicas, también en otras situaciones como neutropenias, trombocitopenias, en aquellos casos que veamos elementos blásticos en sangre periférica, justifica la realización de una punción aspirativa de médula ósea. También en aquellos casos donde la sospecha diagnóstica es un tumor sólido o mielomas, o enfermedades de depósito como enfermedad de Gaucher o infecciones parasitarias. ¿En qué casos está indicada la biopsia medular? Recordemos que la biopsia medular, la principal información que nos brinda es con respecto a su histoarquitectura. La principal indicación de la biopsia medular es cuando el aspirado medular ha fracasado. Otra indicación para la realización de la biopsia medular es en aquellos casos en la cual hay una sospecha o podemos confirmar una mielofibrosis. En este caso, la histoarquitectura, lo que nosotros vamos a observar es si hay reemplazo del tejido hematopoyético por tejido fibroso. Por eso es muy útil la realización de una biopsia medular. También en aquellos casos donde hay sospechas de metástasis óseas de tumores sólidos, como carcinomas de próstata, carcinomas hepáticos, pueden dar metástasis óseas, y esta es la estrategia para determinar este tipo de metástasis. Evaluación de citopenias, bicitopenias o pancitopenias, evaluación de la celularidad, ¿no es cierto? Recordemos que para evaluar la celularidad o para ver la proporción de tejido hematopoyético, la biopsia medular es la estrategia indicada para estos casos. En los casos de aplasias medulares es condición la realización de una biopsia medular para corroborar el reemplazo del tejido hematopoyético por tejido graso o adiposo. Bueno, en esta segunda parte de la charla vamos a ver algunos conceptos básicos con respecto a la regulación de la hematopoiesis. En la regulación de la hematopoiesis, nosotros lo que se ha observado es que ella depende básicamente de dos factores, como son los factores intrínsecos, que tienen que ver con la propia célula, y con factores extrínsecos, que tienen que ver con factores que son externos a la célula. Esos factores externos generalmente provienen del medio, del microambiente o del nicho ecológico donde se desarrollan, y generalmente son mediadores químicos denominados factores de crecimiento. Aquello que influye en la regulación de la hematopoiesis y que tiene que ver con la propia célula, vamos a encontrar que estos factores de crecimiento ejercen un efecto sobre la célula, y la célula va a responder a estos efectos a través de factores transcripcionales intracelulares, y que en conjunto se va a lograr el efecto biológico, como es la proliferación o diferenciación de las células hematopoyéticas. ¿Qué conocemos actualmente acerca de estos factores externos
que provienen del medio y que denominamos factores de crecimiento. Bueno, los conocimientos que nosotros tenemos de los factores de crecimiento lo han aportado el laboratorio fundamentalmente y la investigación clínica, gracias a 5 estrategias. Una estrategia ha sido el cultivo celular, tener la capacidad de cultivar estas células y observar su diferenciación en medios de cultivo ha sido una estrategia fundamental para el conocimiento de la regulación de la hematopoiesis. También lo ha sido la caracterización de marcadores celulares específicos, también llamados clústeres de diferenciación. Estos clústeres de diferenciación, algunos son específicos del linaje o de su estadio de diferenciación. Esto ha permitido conocer de qué manera la expresión de estos clústeres pueden asignarle estadios madurativos a las células. También el clonado y la caracterización de genes que codifican los factores de crecimiento ha aportado un gran conocimiento a la regulación de la hematopoiesis. El desarrollo de técnicas de animales knockout, la ausencia de un determinado factor de crecimiento y luego la visualización del efecto que eso ocasiona ha aportado grandemente al conocimiento de la regulación en la hematopoiesis. Y finalmente la aplicación clínica de los factores de crecimiento diseñados en el laboratorio o factores de crecimiento recombinantes ha permitido observar detenidamente cuáles son los efectos in vivo de la administración de estos factores de crecimiento. En términos generales, los factores de crecimiento podemos decir que son requeridos fundamentalmente para la proliferación, pero también para la sobrevida de los linajes celulares en todos los estadios de diferenciación, en los más indiferenciados, pero también en los estadios más avanzados y en todos los linajes. Además, lo que se observa en algunos casos es una redundancia de funciones biológicas entre los diversos factores, lo que habitualmente conocemos como sinergismo. ¿Cómo actúan? Generalmente los factores de crecimiento pueden actuar en forma directa, vale decir, mediante su unión a un receptor específico sobre la célula target. Pueden actuar en forma indirecta a través de células accesorias, las cuales son inducidas a secretar una determinada citoquina o factor de crecimiento y que luego determinará cuál es su célula target. Algunos pueden inducir la división celular directamente, otros permiten la sobrevida de los progenitores de un determinado linaje celular. Algunos son linajes específicos, otros afectan a multilinajes, o sea, serían no tan dirigidos hacia un determinado linaje. Algunos ejercen su actividad biológica por sí solos, otros requieren de otros factores de crecimiento o citoquinas para poder actuar, lo que mencionábamos anteriormente como sinergismo. Como mencionábamos antes, algunos pueden actuar sobre la replicación o la sobrevida de los progenitores, pero también pueden actuar sobre la diferenciación de células terminales. En cuanto a los receptores, generalmente tienen receptores cuyas estructuras son similares entre sí. Por ejemplo, los receptores de citoquina tipo 1, los receptores de eritropoyetina, por ejemplo, trombopoyetina, factores estimulantes de colonia granulocítico monocítico o granulocítico, prolactina, hormona de crecimiento, interleuquinas, comparten estructuras que son similares. La mayoría de los casos de estos receptores no presentan actividad de tirosina quinasa intrínseca,
pero tienen sitios de anclaje para la activación de proteínas con actividad de tirosinquinasa. Poseen estructuras similares con dominios compartidos entre los distintos tipos de receptor. Vamos a comenzar a describir brevemente aquellos factores de crecimiento que favorecen el desarrollo de la trombopoiesis. Básicamente, los factores que influyen sobre la trombopoiesis, además de los efectos sinérgicos de otros factores, pero fundamentalmente los que afectan directamente son la trombopoyetina y la interleuquina 11. La trombopoyetina presenta una localización en el cromosoma 3, es sintetizada fundamentalmente por células estromales de la médula ósea, el vaso, túbulos renales, hígado, músculo, cerebro. La función fundamentalmente induce la proliferación tanto de la unidad formadora de colonias megacariocíticas como de los megacariocitos inmaduros. Esto ocasiona que haya un aumento en la ploidía de los megacariocitos y va a generar una diferenciación terminal de plaquetas. El efecto biológico consecuente va a ser un aumento en la cifra de plaquetas en sangre periférica. Se ha observado que una deficiencia en trombopoyetina genera una marcada trombocitopenia, no anemia ni leucopenia. La interleuquina 11, también conocido como factor inhibidor de la angiogénesis, tiene una localización en el cromosoma 19, es producida por fibroblastos, células estromales de la médula ósea. Su receptor es un heterodímero. Su receptor es el interleuquina 11 y la molécula CD130. Fundamentalmente su actividad biológica se resume en que produce un acortamiento en la etapa de G0 de los progenitores hematopoyéticos. Sinergiza además con interleuquina 3 y el Steel Factor, estimulando el crecimiento clonal de las colonias eritroides, como así también la primitiva unidad formadora de colonias megacariocíticas. Aumenta la ploidía en megacariocitos y todo este efecto ayuda al incremento del número de plaquetas en sangre periférica. Bueno, brevemente, esto es un esquema resumido. ¿A qué nivel actúan estos factores de crecimiento o estos factores madurativos? Fundamentalmente, afectan en la unidad formadora de colonias granulocítico, mieloide, monocítico eritroide, y específicamente sobre la unidad formadora de colonias megacariocítico y el megacarioplasto. Con respecto a la granulopoiesis, los principales factores que van a afectar la granulopoiesis son el factor estimulante de colonia granulocítico monocítico, el factor estimulante de colonia granulocítico, el factor estimulante de colonias macrofágico, la interleuquina 5 y la interleuquina 3. Hablando específicamente del factor estimulante de colonia granulocítico monocítico, tenemos que la localización de su gen se ubica en el cromosoma 5, es sintetizado por células cebadas, linfocitos T, células endoteliales, fibroblastos, células epiteliales tímicas concretamente. Su liberación es inducida por interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y lipopolisacáridos. Su receptor se denomina CFMS.
Fundamentalmente su actividad biológica se resume a que estimula las células hematopoyéticas progenitoras de multilinaje, estimula el crecimiento de la unidad formadora de colonias eritroides, estimula el crecimiento de colonias granulocíticas, de macrófagos y de eosinófilos, estimula la actividad funcional de neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos, induce la expresión génica de interleuquina 1 en neutrófilos y en células mononucleares de sangre periférica. Conjuntamente con la interleuquina 2, coestimula la proliferación de linfocitos T y coinduce con el factor del interferón gamma, la expresión genética de factor de necrosis tumoral alfa en monocitos. Aquí en esta tabla resumimos algunos efectos sobre los neutrófilos. Por ejemplo, induce positivamente la expresión de moléculas de adhesión como el CD11 y CD18, estimula la quimiotaxis, favorece la fagocitosis y la degranulación, activa la reacción microbicida, activando la NADPH oxidasa, activa la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, aumenta la expresión de receptores C3b, promueve la secreción de citoquinas y tiene un efecto inhibitorio sobre la apoptosis. Sobre monocitos, concretamente, induce una proliferación, pero también prolonga la sobrevida, estimula la producción de óxido nítrico, estimula la producción de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, activa la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, promueve la expresión de genes como el gen de la interleuquina 1, del factor de necrosis tumoral y de la interleuquina 6, y estimula la liberación de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y de otros factores de secreción monocítica como el factor estimulante de colonia granulocítico y el factor estimulante de colonia monocítico. Sobre los eosinófilos tiene un efecto positivo en la sobrevida, positivo en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, estimula la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, estimula la producción de leucotrienos, sobre basófilos estimula la liberación de histamina y concretamente sobre osteoclastos, aquellas células que tienen a su cargo la reabsorción ósea, estimula la reabsorción ósea este factor de crecimiento. El factor estimulante de colonias específico, granulocítico, encontramos que la localización de su gen se encuentra en el cromosoma 17, es producido por monocitos, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos, es inducida por interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y algunas endotoxinas. Su receptor es el CD114 y su actividad biológica fundamentalmente estimula el crecimiento de células progenitoras, sobre todo aquellas comprometidas de linaje granulocítico, concretamente neutrófilos, activa la fagocitosis de neutrófilos maduros, estimula a los progenitores hematopoyéticos quiescentes pluripotenciales a entrar en fase de síntesis o G1, estimula la movilización de stem cell y progenitores desde la médula ósea a sangre periférica. De hecho, esto es una estrategia utilizada para cosechar stem cell de aquellos donantes de médula ósea y a través de este efecto mantiene los niveles de neutrófilos en sangre periférica.
Con respecto al factor estimulante de colonias monocítico, básicamente podemos decir que es producido también por monocitos, macrófagos, fibroblastos, células epiteliales, células del endotelio vascular, osteoblastos. Induce su secreción la interleuquina 3, la interleuquina 4, el factor de necrosis tumoral alfa y algunas endotoxinas. Su actividad biológica principal es inducir el crecimiento y maduración de la serie monocítico-macrófaga, activa la fagocitosis en macrófagos y mantiene los niveles de monocitos y osteoclastos en sangre periférica y en la médula ósea respectivamente. Con respecto a la serie eosinofílica, fundamentalmente la producción de eosinófilos depende de la interleuquina 3, la interleuquina 5 y el factor de estimulante de colonias granulocítico monocítico. La interleuquina 5, si bien es comprobado su efecto sobre los linfocitos T, es el principal factor en la producción de eosinófilos. Tan es así que podemos considerarlo un factor específico en la producción de eosinófilos. No solamente estimula la producción, sino que prolonga la sobrevida de los eosinófilos en sangre periférica. La interleuquina 5, también conocido como factor de diferenciación de eosinófilos, la localización de su gen se encuentra en el cromosoma 5, es producido por linfocitos T y es inducido por algunos antígenos y algunos mitógenos. Su receptor es un heterodímero cuya subunidad alfa específica es conocida como CD125 y posee también una subunidad beta que es común con los receptores de la interleuquina 3 y del factor estimulante de colonias granulocítico monocítico. Como ya lo venimos mencionando, su actividad biológica fundamental es estimular la producción y activación de eosinófilos, activa además linfocitos T citotóxicos e induce la secreción de inmunoglobulinas. Con respecto a los granulocitos basófilos, su producción y la producción de células cebada depende fundamentalmente de dos factores, del Still Factor o Stem Cell Factor y de la interleuquina 3. Estos factores son suficientes para la producción y mantener la viabilidad de este tipo celular. El factor de crecimiento tumoral beta sinergiza con la interleuquina 3 y potencia la producción de basófilos e inhibe la generación de eosinófilos, que en cierto modo esto vendría a ser una respuesta compensatoria, ¿no es cierto? Una respuesta modulatoria cuando la proliferación eosinófila es exagerada. Bueno, en esta diapositiva básicamente lo que queremos señalar es que a niveles muy tempranos de la diferenciación, como es en la unidad formadora de colonias, pluripotente y ya más comprometida al linaje granulocítico monocítico, el grupo de factores que actúan sobre estas células son varios. Aquí lo mostramos en el diagrama. Muchos de ellos, como mencionábamos antes, tienen una actividad biológica específica, pero muchos de ellos sinergizan con otras citoquinas o con otras interleuquinas,
y conforme se va produciendo la diferenciación, hay otros factores específicos que van a inducir la diferenciación terminal de las células. Es el caso, por ejemplo, del factor estimulante de colonias granulocíticos para neutrófilos, o el factor estimulante de colonias monocíticos para la diferenciación monocítica, o como lo mencionamos recientemente, la interleuquina 3 y la interleuquina 5, perdón, y la interleuquina 3 sobre el desarrollo de eosinófilos. Bueno, por su atención, muchas gracias.